Buenas noches, mis hermanos y amigos. Se dice, todos los caminos conducen a Roma. O se dice, cualquier religión es buena si se practica con sinceridad. Cualquier religión es buena. Y se toma argumentos y argumentos para desviar la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Claro, manifiestan no hay verdad absoluta o todo es relativo, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero lo cierto es que la verdad es una persona y se llama Jesús, se llama Jesucristo. Todo lo que se hace sin Jesús no sirve ni vale para nada. Porque al final de los tiempos, de este mundo no quedará nada y solo quedará el juicio de Dios. Solo quedará su palabra, su palabra, el alfa y la omega, el verbo de Dios, Jesucristo. Por eso es tan importante todo lo relativo a Él, todo lo que se dice de Él, todo lo que se habla de Él, Jesucristo. No hay más. Hay personas muy sinceras, pero sinceramente equivocadas. Si no, recordemos algo. Nadie nace en la familia de Dios. Nadie nace en la familia de Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que el que no nace de nuevo no tiene la vida eterna. Y que solo por medio de Jesús podemos ser adoptados hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios. Nadie nace en la familia de Dios. Nadie. Solo por adopción podemos llegar a ser hijos de Dios. Solo por adopción en Cristo Jesús. No hay otra. No que en el cielo van a haber musulmanes, católicos, evangélicos, y que solo los católicos van a estar en el cielo, que solo los evangélicos y los musulmanes, no. En el cielo, con el Señor, estarán todos los que verdaderamente han creído en Él y han seguido el camino que es Jesús. Ellos, solo ellos estarán en los cielos. Oh, sí, no crea que usted, porque tiene el carnet de yo soy cristiano evangélico, yo soy cristiano católico, yo soy musulmán. No, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo dice, nadie viene al Padre sino por mí. El famoso 11 de septiembre, ¿lo recuerdan? Cuando tres aviones, ¿no? Piloteados por hombres que creían en Dios. ¿Pero en qué Dios? En un Dios que incita a la maldad. Se estrellaron tratando de matar personas y de hacer daño. Ellos eran sinceros, eran muy sinceros, creían en su Dios. Pero hoy para ellos ya es tarde, porque murieron allí y se levantarán en el infierno. En el infierno. Miren, de las palabras más tristes que escuchará el ser humano, las digo a continuación y las pronunció el Señor Jesucristo. Su palabra, capítulo 7 de Mateo, desde el verso 21. Dice el Señor, en el día final, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente sincera, personas sinceras que practican su religión, pensando en que ellos conocían a Jesús, mueren y llegan a la presencia de Dios y de repente el Señor, ¿no?, los aparta de su presencia para el infierno y empiezan a reclamar: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Ellos decían conocer a Jesús, pero la pregunta es: ¿Jesús los conocía? Jesús dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso, millones de religiosos escucharán eso. Nunca os conocí. Usted puede conocer la Biblia de cabo a rabo, de Génesis al Apocalipsis. Puede memorizarse capítulos enteros de la Biblia. Pero la pregunta es si usted conoce a Jesús. Oh, sí, yo conozco, leo su palabra. Más hago otra pregunta: ¿Jesús lo conoce a usted? ¿Jesús lo conoce a usted? Porque usted puede cantar y decir que conoce a Jesús, pero ¿Jesús lo conoce a usted? Y el Señor es bien claro aquí: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estas personas estaban muy seguras de ir al cielo, muy seguras que al morir van a la presencia de Dios, muy seguras de eso. Eran sinceros, creían, pero eran simplemente religiosos, mas no verdaderamente cristianos o cristianas. Y mi amigo, el objetivo de esta exhortación no es para condenarlo, es para que despierte. Y la religión no lleva al cielo. No importa lo sincero o sincera que sea usted y practique esa religión. Si Jesús no es el que lo guía, si Jesús no es su Salvador, si Jesús no es su Señor, todo es en vano. Porque un día usted verá a Jesús. Luego de pasar su vida en este mundo, luego de que en este mundo nos quedemos dormidos en la muerte, la importancia es dónde nos despertamos. Si nosotros nos acostamos en la noche, nos dormimos en la oscuridad y de repente nos despertamos en el día, ya con luz, ¿verdad? Bueno, la muerte será algo parecido. Morimos aquí, nos quedamos dormidos aquí. Algunos, los que siguen a Jesús, los que verdaderamente tienen a Jesús en su corazón y siguen sus mandamientos, siguen sus mandatos, siguen el camino que Él trazó, se duermen aquí en la noche, cierran sus ojos y se levantan viendo la luz eterna, que es el mismo Jesús. El mismo Dios Todopoderoso, no el sol, sino Él. Él es la luz. Pero habrán otros que, siendo muy religiosos, pero muy religiosos, practicantes de su religión, diciendo que conocen a Jesús, tal vez tengan a un Jesús tatuado, tal vez tengan un crucifijo de oro de mucho valor, pensando que tienen a Jesús, se mueren aquí y se levantan en la oscuridad del infierno. Mi amigo, insisto, el propósito en esta noche es que usted se despierte, porque la religión ha llevado a muchos al infierno, a muchos, y se los sigue llevando. Que no sea usted uno más, ¿A quién les está hablando Jesús aquí? A personas religiosas que
sinceramente practicaban su religión. Y el Señor lo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. La palabra Señor aquí significa mi dueño, el Kyrios. No todo el que me dice mi dueño, mi dueño. Porque cuando le decimos Señor a Jesús, le estamos diciendo mi dueño. Y eso es lo que él dice aquí. La palabra Señor significa eso, mi dueño. Y cómo el Señor pregunta también, ¿cómo me dicen mi dueño, mi dueño? Me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Eso es lo que pregunta el Señor. Me dicen Señor, me dicen Señor. Sin embargo, no hacen lo que yo les digo. Me dicen que yo soy su dueño, pero no hacen lo que yo les digo. Hacen lo que ellos quieren. Y ese es el religioso. Dice que Dios es su dueño, que Jesús es su dueño, pero no les importa la voluntad de su dueño. No les importa lo que la palabra de su dueño diga. Hacen lo que les da la gana. Dicen Señor, Señor a Jesús, pero no les importa lo que dice Jesús. Y a eso se refiere el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No? Muchos me dirán en aquel día, insisto, aquel día significa el día del juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, gente muy religiosa, devota de su religión. Hacían todo en el nombre de Jesús. Jesús por aquí, Jesús por allá. Ellos decían conocer a Jesús, pero lo más importante, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ellos decían conocer a Jesús, pero Jesús nunca los conoció. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les dice hacedores de maldad? Porque regaban su religión. La religión falsa que lleva al infierno. Hay muchos religiosos con su religión falsa que no es cristiana, aunque se llamen cristianos, que llevan al infierno. Van al infierno y llevan a muchos de la mano al infierno. Por eso el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque le dicen el camino equivocado. Mi amigo, si usted está buscando una dirección que le lleve al lugar correcto, yo digo, la dirección para llegar al cielo se llama Jesús. Se llama Jesús. Hay solamente un camino y ese se llama Jesucristo. Jesucristo, nadie más. ¿Conoce usted a Jesús? Me dice, yo sí, pero Jesús lo conoce a usted. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús vino a este mundo porque lo ama a usted. Porque me ama a mí. Jesús vino por amor. Por amor. Y por amor le dice, amigo, mi amiga, que se arrepienta de su pecado. Para que Cristo entre a morar en su vida para siempre. Para que el Señor perdone sus pecados. Pero usted no puede entrar al cielo, usted ni yo, con un corazón lleno de pecado. Debemos arrepentirnos. Para que Jesús nos conozca, debemos arrepentirnos. Para que Jesús nos conozca, debe venir a nuestro corazón. Y solo viene a nuestro corazón mediante el arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento viene el perdón de pecados. Entonces ahí nos conoce Jesús. Ahí nos conoce el Señor. Ahí no nos podrá decir, no los conozco, porque nos conocerá, porque morará aquí en su corazón y en mi corazón. Ese es Jesucristo. Reitero, una cosa es el Cristo de lengua para afuera, religioso, pero solamente mediante arrepentimiento y perdón de pecados, Jesús nos puede conocer.
Un día trataban de acorralar a Jesús con palabras e insultos y todas otras cosas. Les decían religiosos al Señor. Y el Señor les decía, ustedes no me siguen porque no me aman. No me obedecen porque no me aman. Y porque son ustedes hijos del diablo. Y los deseos del diablo quieren hacer. Así les dijo el Señor. Con esas palabras. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. Ustedes no son hijos de Dios. Son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque quieren llegar al cielo mediante una religión fabricada por los hombres. Pero Jesús dejó el camino claro. El camino claro es: arrepiéntanse de sus pecados. Entreguen su vida al Señor. Entonces, no solamente ustedes conocerán a Jesús, lo van a conocer, sino que Jesús los conocerá a ustedes. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús los conocerá a ustedes. Y estas palabras que el Señor un día pronunciará no serán ni para usted ni para mí, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedimos perdón al Señor y pedimos que venga a morar a nuestro corazón. Es triste que muchas personas han escuchado y están escuchando, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi amigo, mi amiga, ojalá usted no sea uno o una persona de las que conozca y escuche esas palabras, que sinceramente tiene una religión, pero sinceramente se va al infierno. Si a usted le dan una dirección equivocada, usted puede llegar a esa dirección equivocada de manera equivocada, aunque sea sincero. Pero si usted verdaderamente quiere conocer la dirección correcta, Cristo nos dejó su palabra. Cristo nos dejó el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos llegar allá? Él murió por amor. Murió por amor. No rechace ese amor, porque usted rechaza ese amor, el amor de la cruz, de su sangre derramada para perdón de pecados. Si usted rechaza el perdón de Jesús, el arrepentimiento, el amor de Jesús, al morir usted pasará la eternidad, pero en el infierno, donde estará depositada toda la ira de Dios, la ira del Padre, porque el que rechaza al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida y se llama Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, solo Jesús está al alcance de su boca. Dígale al Señor, hable con palabras sinceras: Jesús, yo quiero que vengas a morar en mi corazón, porque quiero conocerte, pero también quiero que me conozcas, Señor. Hágalo, amigo, hágalo, amiga, con todo mi corazón. Sí, se lo ruego. Arrepiéntase de sus pecados e invite a Jesús que venga a morar a su corazón. Créame, créame, si de manera sincera lo hace, usted va a saber cuál es el milagro más poderoso de Dios. Es el perdón de pecados y la vida eterna. El tener a Jesús en el corazón es lo más bello que tiene un ser humano, porque no solamente tiene premio en esta vida, sino en la vida eterna. Que Dios lo bendiga, mi hermano, mi amigo. Amén.